Bien, estimados alumnos, vamos a ver la penúltima clase del ciclo. Vamos a ver la unidad 14, electrodinámica. ¿Ok? Vamos a comenzar, a ver, conectar la tableta para poder escribir. Bien. Ya. A ver. Bien, vamos a apagar la cámara para tener mejor transmisión. No se corte la transmisión, ¿ok? Bien. Compartir acá. ¿Están viendo están viendo la pantalla, ¿no? ¿Se ve bien? Dígame, por favor, si se ve bien. Claro. Estimados alumnos, dígame. ¿Se Se ve ve, bien la profesor. pantalla? ¿Sí? Hable, muchachos. ¿Se ve bien para comenzar la clase? Sí, profesor. Muchas gracias. Bien, jóvenes, vamos a ver entonces el capítulo de electrodinámica. Electrón, dinámica de movimiento. Va a estudiar las partículas eléctricas en movimiento. ¿Qué es la corriente eléctrica? Es el flujo de electrones a través de un conductor, debido al campo eléctrico producido por la diferencia potencial a la cual se encuentran sus extremos. Por ejemplo, acá tenemos un conductor, acá tenemos un foquito y acá tenemos una pila o una batería. ¿Entendió? Esta pila o esta batería va a dar una diferencia potencial. ¿Entendió? El palito más grande de la pila o la batería es el polo positivo, el palito más chiquito el polo negativo. Ahora, antiguamente, voy a hacer un poquito más grande esto, después lo reduzco, ¿ya? Antiguamente se pensaba que los electrones tenían carga positiva. Ojo, entonces, positivo con positivo ya saben que se repelen, ¿no? Y positivo con negativo se atraen. Entonces, antiguamente se pensaba que los electrones salían por el polo positivo y entraban por el polo negativo de la fuente. ¿Ok? Después se descubrió que en realidad los electrones tenían carga negativa, pero como, o sea, sucede al revés, ¿no? El sentido real de la corriente, los electrones salen por el polo negativo, porque negativo con negativo se repelen, y negativo con positivo se atraen, ¿no? Este es el sentido real de la corriente. Pero como todos los libros de electricidad, ¿no? Todos los tratados de electricidad, de electrónica, ¿no? Inclusive los aparatos eléctricos y electrónicos estaban para detectar la corriente como si los electrones fuesen positivos, así se ha quedado hasta nuestros días, ¿no? Como si los electrones tuviesen carga positiva. Acá tenemos otro ejemplo. Acá tenemos una pila, ¿no? Esta es la parte donde hay un puntito, la parte positiva, y esta parte, la parte negativa. Sentido convencional de la corriente, los electrones salen por el polo positivo, ¿no? Pasan por el foquito y llegan al polo negativo, ¿ya? Salen por el polo positivo y se van al polo negativo, sentido convencional de la corriente. Ahora, ¿qué magnitud física me va a decir cuántos electrones entran o salen? Eso se llama la intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica se define como la cantidad de carga que pasa por la sección recta de un conductor en la unidad de tiempo. ¿Cuál es la sección recta del conductor? ¿No? Si tenemos un cable conductor, como tenemos en la casa, ¿no? Lo cortamos y le sacamos el plástico y vamos a ver como un cilindrito, ¿no? Un cilindrito. Le hacemos un corte transversal y acá vamos a ver una área. ¿Entendido? Una área. Esa es la sección transversal. Entonces, la cantidad de carga. ¿Y quién da la cantidad de carga? El número de electrones que pasan por esa área, ¿no? Este da la cantidad de carga. ¿Está bien? El número de electrones que pasan por esa área. Entonces, la intensidad de corriente eléctrica se define como la cantidad de carga que pasa por la sección recta del conductor en la unidad de tiempo, ¿no?
¿no? La intensidad de carga, perdón, la intensidad de corriente viene a ser la carga sobre el tiempo, entonces. La carga que se mide en Coulomb. El tiempo se mide en segundos. Y Coulomb sobre segundos da una unidad que se llama amperie, que antiguamente decíamos amperio, ¿no? Si despejamos la carga, va a ser I por T. La carga va a ser I por T. Muy bien, en la naturaleza tenemos buenos conductores de la electricidad. ¿Cuáles son? Son aquellos que tienen electrones libres en la última órbita de sus átomos. Entonces, cuando ese conductor está conectado a una diferencia potencial que lo da una pila o una batería, como los electrones están libres, circula libremente. ¿Cuáles son los buenos conductores? Todos los metales, ¿entendió? También tenemos a los malos conductores, que no tienen electrones libres en la última órbita de sus átomos. Y como los electrones no están libres, entonces no van a poder circular, ¿entendido? ¿Cuáles son estos malos conductores que también se denominan aislantes, ¿no? Aislantes son el plástico, ¿no? El plástico, la madera seca, el vidrio, ¿no? Entonces son los malos conductores aislantes o también se le llama dieléctricos, ¿entendió? Muy bien. Bueno, hay otros cuerpos que son otras sustancias que son los elementos, perdón, que son los semiconductores, ¿no? Las placas de silicio y el germanio, el silicio y el germanio que se utiliza como placas, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de un chip, acá hay otro chip, ¿no? Acá tenemos un circuito sólido, ¿no? Sin tubos, ahí vemos los condensadores, resistencias, ¿no? Bobinas, etcétera. Bueno, en los circuitos integrados, que son placas de silicio y germanio, puede tener cientos de transistores, de resistencia, de condensadores. ¿Entendido? Entonces ya miniaturizado, ¿no? Los circuitos. Por eso es que cada vez son más chiquitos los circuitos electrónicos, ¿no? Por eso son circuitos integrados. Este descubrimiento de los semiconductores ha hecho desarrollar la tecnología hasta lo que conocemos actualmente, ¿no? Correcto. Muy bien, entonces vamos a hablar de los buenos conductores, por ejemplo, del cobre. El oro es muy buen conductor, sigue la plata, pero son caros, ¿no? Se utiliza el cobre y de pasadita, acuérdense que nosotros somos el segundo productor de cobre del mundo, segundo productor de cobre del mundo, ¿eh? Tenemos un montón de riqueza en nuestro país, pues, ¿no? Muy bien, uno es el cobre, ¿no? A ver, si tenemos acá un conductor largo, ¿no? Del cobre, por ejemplo, en la naturaleza nunca está puro, ¿no? Siempre tiene átomos de otros elementos. Entonces, los ingenieros metalurgistas purifican el cobre, pero siempre quedan algunos átomos de otros elementos, ¿entendido? Por más que se purifiquen. Y cuando los electrones circulan, van a chocar con esos átomos, produciéndose una oposición al paso de los electrones a través de su masa, ¿no? Eso se conoce como la resistencia eléctrica. Si este es un conductor largo, mire, AB, toda su resistencia lo vamos a poner en el centro, lo vamos a representar por una línea quebrada, ¿no? Entonces, como acá no hay nada, escúchame bien, se trata del mismo punto. Todos estos puntos son iguales, ¿está bien? Acá también no hay nada, se trata del mismo punto. Muy bien. La unidad de la resistencia eléctrica es el ohm. ¿Qué tal? Y se representa por esta letra omega del alfabeto griego, ¿no? El símbolo de la resistencia puede ser un rectangulito o puede ser una línea quebrada o acá tenemos, ¿no? Una resistencia real. Cuando nos abrimos un radio viejo, ¿no? Un televisor viejo, vemos ahí una resistencia que es así como un tubito pequeñito que tiene unas barras de colores, que tiene un código, ¿no? Que nos va a dar su valor, ¿eh? Bien, vamos a ver ahora la famosa ley de Ohm. Dice la ley de Ohm, en un conductor metálico a temperatura constante, la diferencia potencial entre dos puntos es directamente proporcional a la intensidad de corriente que circula por él. Muy bien. Bien, ahí puedes sacar una captura de pantalla. Bueno, continuamos por acá. A ver, acá tenemos una resistencia, ¿no? Este es un conductor. Lo vamos a conectar, ahí está, a una diferencia potencial que lo da una pila o una batería, ¿no? Esto se llama diferencia potencial, delta de B, ¿no? O B también, que también en tu cabeza debe estar que esta es diferencia potencial. Por comodidad le puedes poner B, ¿no? O delta de B, ¿ahí?
como este es el polo positivo y aquí no hay nada, se trata del mismo punto. Si este punto está al potencial positivo, entonces todos esos puntos están al potencial positivo, ¿ya? Entonces, este está a mayor potencial. Este punto es el negativo, como acá no hay nada, entonces todo esto está al mismo potencial negativo. Entonces, la diferencia potencial va a ser potencial mayor menos potencial menor, delta de M, ¿ya? ¿Ok? Muy bien, entonces, si la ley de Ohm dice, ¿no? Si aumentamos el voltaje, aumenta la corriente, ¿no? O sea, son cantidades, dice acá, directamente proporcionales, ¿no? El voltaje con la corriente, ¿no? O la diferencia potencial con la corriente, ¿ok? Aumenta el voltaje, aumenta la corriente, disminuye el voltaje, disminuye la corriente. Ahora te acuerdas de aritmética, ¿no? Dos cantidades son directamente proporcionales cuando su cociente es una constante. Ohm demostró que justamente esa constante coincidía con la resistencia eléctrica del material. Y esta es la famosa ley de Ohm, que se utiliza el despeje, ¿no? El que está multiplicando pasa, perdón, que está dividiendo pasa multiplicando y nos queda resistencia por corriente igual a voltaje. Y muchos profesores le dan mnemotecnia de esta sencilla formulita, ¿no? A veces lo ponen al revés, ¿no? I por R igual a B. Dicen todavía ir igual a venir. Ir igual a venir. Otra mnemotecnia, ¿no? Lo ponen a veces al revés. Dicen B igual a I por R, ¿no? Es lo mismo, ¿sí o no? Está al revés nada más, ¿no? Y vir. Y todavía te preguntan, ¿estás virgen? ¿No? Te hacen chiste, ¿no? Muy bien. Ahora, en el electromagnetismo, como esta B se confunde con la B de la velocidad, entonces se le llama E. Entonces, ¿cómo se lee? ¿Cómo se lee? Ríe, ¿no? Tercera mnemotecnia, por una fórmula tan pequeña, pues yo pienso que es una tontería, pues ¿cómo no te vas a recordar, no? Resistencia por corriente igual a voltaje. Esta pequeña fórmula se utiliza en todo electrónica, todo electricidad, los que van a estudiar electrónica, ingeniería eléctrica, electrónica, todo lo que van a llevar física, ¿no? Física, todo lo de ingeniería van a llevar física en la universidad, este curso lo vas a seguir viendo, ¿no? En las carreras de ingeniería, todo es física, ¿no? ¿Entendido? ¿Cómo se llama sistema? Los ingenieros del sistema también van a utilizar bastante esta formulita, ¿ya? Muy bien. Bueno, aquí hay una observación. En los conductores que se cumpla la ley de Ohm se llaman conductores óhmicos. Y en los que no se cumple la ley de Ohm se llaman conductores no óhmicos. Entonces, ¿qué sucede, estimados alumnos? Esto no es una ley, pues, ¿no? Pues ya sabes que una ley se debe cumplir para todos los casos. Esto solo se cumple para ciertos casos. Entonces, esto no es una ley, pues, estimados alumnos, ¿no? Se ha acostumbrado a decir la ley de Ohm. Bueno, acá también tenemos la resistencia, un rectangulito, la fuente de voltaje, ¿no? Sentido convencional de la corriente, sale por el polo positivo, esta es la corriente, ¿ven? Entra por el polo negativo. El voltaje se mide en volt, ¿no? Acá está el voltaje en volt, la corriente en ampere y la resistencia en ohm. No ohm, ¿ya? Ohm nomás, ohm, ¿ya? Porque el científico no era ohmio, era Georg Simon Ohm. A ver, en una gráfica de voltaje y la corriente, como son directamente proporcionales, se estudiado en aritmética, que la gráfica es una recta, ¿no? La gráfica es una recta, ¿ok? Bueno, ahí puedes tomar el captura de pantalla, aunque creo que ya les he enviado esto en la plataforma, les he enviado esto de acá, ¿ya? Bueno, si gusta puede copiar, a ver, a la 1, a la 2, a la 3, tome captura de pantalla y vamos a continuar, Profesor, ¿ok? disculpe, Dime. es que cuando usted habló sobre los electrones libres, así, o sea, ¿a qué se refiere con electrones libres? O sea, en la configuración electrónica, los metales, que son los buenos conductores, tiene un electrón libre. Y ese electrón va a pasar de átomo en átomo. ¿Ya? Si no está el electrón libre, no va a circular, pues, ¿no? Y ese electrón libre es el que se transporta, ¿no? Claro, ese que se transporta, pues, ¿no? Ok, Muy bien. ok, pero muchas gracias. Ya. También se le llama portadores, ¿no? Muy bien, vamos a ver ahora la ley de Poliet. Dice, la resistencia de un conductor es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional
al área de su sección recta. Tenemos acá un conductor largo, le damos un corte, y como le digo, si lo miramos de acá, vamos a ver una área, ¿no? Una área tiene un radio, tiene una cierta área. La resistencia de este conductor largo va a ser directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional al área de su sección recta. Acá se le pone una constante de proporcionalidad que se llama la resistividad. ¿Entendió? La resistividad que se mide en ohmios por metro. ¿Ok? Ahora vamos a ver la conexión, o también se denomina asociación de resistencia, ¿no? Para eso tenemos que tener la idea de la resistencia equivalente. Ojo, la resistencia equivalente es aquella resistencia que reemplaza a un conjunto de resistencias produciendo el mismo efecto. Tenemos entonces dos conexiones, una conexión o asociación en serie. Las resistencias están en serie cuando están en la misma rama o el mismo conductor, ¿no? La misma rama o el mismo conductor. Estas tres resistencias se lo va a conectar a una diferencia potencial que lo da una pila o una batería. También se le denomina fuente de fuerza electromotriz, FEN, ¿no? Que va a cambiar otro tipo de energía y la va a convertir en energía eléctrica. Por ejemplo, las pilas tienen elementos químicos, las pilas, ¿no? Estos elementos químicos se van a convertir en energía eléctrica, ¿no? Las baterías aquí tienen, ¿no? Elementos químicos y se convierten en energía eléctrica. Muy bien, entonces, aquí en sentido convencional de la corriente, del polo positivo salen los electrones, chocan en la resistencia R1 y pasan toditos, ¿no? ¿Cuántos electrones salen? ¿Millones? ¿Billones? No, trillones de electrones, una cantidad pues enorme de electrones. Chocan en R1 y pasan, chocan en R2 y siguen pasando, chocan en R3 y siguen pasando. No se pierde ningún electrón. Conservación de la carga, ya lo vimos, ¿no? En la clase antepasada, ¿no? Todo lo que sale vuelve a entrar, ¿no? Sale una cantidad grande de electrones y vuelve a entrar la misma cantidad grande de electrones. ¿Entendido? ¿No? El flujo sería, total sería cero, pues lo que todo lo que sale entra, ¿no? Muy bien, entonces, primera característica de una asociación en serie. La corriente en una asociación en serie, ¿cómo va a ser? Constante, la corriente constante. ¿Eh? Cuando son millones de choques, ¿no? Cada choque produce liberación de energía, las resistencias se van a calentar, ¿no? Acuérdense que los choques producen calor, ¿sí o no? Las resistencias se van a calentar, perdiendo energía. ¿Quién les da esa energía? La fuente, ¿no? Por acá, después de millones de choques, los electrones llegan a la fuente, ¿no? Completamente sin energía. ¿Quién les da energía? La fuente, y garantiza que los electrones sigan circulando, ¿ok? Muy bien, entonces el voltaje, acuérdate que la diferencia potencial o el voltaje que hemos visto, ¿no? Volt, en la clase pasada, se define en función del trabajo que hace el agente externo, ¿te acuerdas? O sea, es energía, ¿no? El trabajo es sinónimo de energía. La energía que da la fuente lo disipa cada resistencia, porque las resistencias se van a calentar, ¿no? Entonces el voltaje total que da la fuente se va a repartir en cada resistencia, ¿ok? B1, B2, B3. Estas tres resistencias en serie son equivalentes a una sola, denominada justamente resistencia equivalente, la cual está conectada a la misma diferencia de potencial que las tres y por la cual circula la misma intensidad de corriente por las tres. ¿Ok? Aplicando la ley de Ohm, tenemos que resistencia por corriente es igual a voltaje. O sea, este voltaje va a ser la resistencia equivalente por su corriente I. Acá está, el voltaje R equivalente por I. El voltaje en la resistencia R1 va a ser R1, su resistencia por la corriente que pasa por ella, I. Acá R1 por I. El voltaje B2 va a ser la resistencia R2 por I. R2 por I. Y el voltaje B3 va a ser, ¿no?, la resistencia R3 por I. Como I es constante, se va y me queda la formulita de una asociación en serie. ¿Entendió? La resistencia equivalente en una asociación en serie va a ser igual a la suma de las anteriores resistencias. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver una resistencia en paralelo. O cómo es una asociación, perdón. Cómo es una conexión o asociación en paralelo.
dos o más resistencias están asociadas en paralelo cuando están en conductores diferentes, en ramas diferentes o entre dos nudos o nodos. ¿A qué se llama nudo o nodo? A la unión de dos o más conductores, ¿no? Como puedes apreciar, aquí, a ver, el cursor se perdió, el cursor, a ver, vamos a buscarlo. Ahí está. Aquí tenemos, ¿no? Resistencia R1 que está en este conductor, R2 que está acá y R3 que está en este otro conductor. Como puedes apreciar, son conductores diferentes, están entre dos nudos o nodos, está nodo, acá hay un nodo, acá hay otro nodo. ¿Qué viene a ser un nodo? La unión de dos o más conductores, ¿ok? O empate, ¿no? Empate. En tu casa has hecho nodos, ¿sí o no? Has hecho empates, ¿no? Alguna vez has unido dos o tres alambres, ¿sí? Muy bien, por lo menos algo haces en tu casa, ¿no? Bien, entonces esto lo vas a conectar aquí a una diferencia potencial que lo da una pila o una batería, ¿ya? Palito más grande es el polo positivo, palito más chiquito negativo, y como les dije, como acá no hay nada, ¿no? No hay nada, se trata del mismo punto. Si este punto está al potencial positivo, todos estos puntos de acá están al potencial positivo, más B, más B, más B, más B. Acá, potencial negativo, menos B, menos B, menos B, menos B. Quiere decir que cada una de las resistencias están entre más menos B, ¿ya? Es decir, el voltaje en una situación en paralelo, como es, constante, ¿ya? El voltaje es constante. A ver, vamos a verlo esto un poquito más grande para que puedas entender mejor. Ahí está. Un poquito más grande una vez. Lo veo más grande o muy feo. Ya, un poquito, ahí creo, ¿no? Ahí está. Ya, muy bien. Entonces, presta atención acá. Mira, ya sabemos que el voltaje es constante, el voltaje en R1, en R2 y R3 está B, 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 ¿ya? Y esto es muy importante, las propiedades, la teoría es muy importante para resolver los problemas, ¿no? Ya les he dicho que en la ciencia de la matemática la teoría tiene que saberlo al pie de la letra y los problemas al razonamiento, ¿no? Del polo positivo sale una cantidad grande de electrones, ya sabes, son trillones de electrones. Encuentra tres caminos posibles, ¿no? Si R1 es una resistencia pequeña, una cantidad grande de electrones se va por R1. Chocan, pero pasan todito, conservación de la carga. Si R2 es una resistencia mediana, una cantidad mediana de electrones se va por R2. Chocan y pasan toditos. Si R3 es una gran resistencia, mucha oposición, entonces una cantidad pequeña de electrones va a pasar por ella. Chocan y pasan, ¿no? Quiere decir que la corriente total que llega al nodo positivo se divide en 3, y su 1, y su 2, y su 3, ¿no? Y eso está acá, ¿ya? En la propiedades. La corriente total va a ser ISU1 más ISU2 más ISU3. ¿Ok? Muy bien. Ahora puedes apreciar acá que esta ISU1, ISU2, ISU3 se vuelven a juntar, ¿no? En el nodo negativo y vuelve a salir que la corriente total, ¿no? Todo lo que sale vuelve a entrar. Salió la corriente total por el polo positivo y ingresa la corriente total por el polo negativo, ¿ya? Estas tres resistencias, ¿no? Y total, ¿no? Ahí está la fórmula. Y total es igual a ISU1 más ISU2 más ISU3, ¿ya? Muy bien. Ahora, estas tres resistencias en paralelo son equivalentes a una sola, denominada resistencia equivalente, la cual está conectada a la misma diferencia potencial que las tres y por la cual circula la misma intensidad de corriente que las tres. Según la ley de Ohm, tenemos que resistencia por corriente es igual a voltaje, ¿sí o no? Si empezamos la corriente, va a ser el voltaje sobre la resistencia. Eso está acá. Ya, vamos a quitarlo ya. A ver, vamos a ver, acá está, ¿no? Tenemos que la corriente total, ¿no? La corriente total va a ser acá. La corriente total va a ser el voltaje B entre R equivalente. Acá está, corriente total, voltaje B entre R equivalente. La corriente ISU1 va a ser el voltaje que es B, porque es constante, ¿sí? Entre R1, que está. La corriente ISU2 va a ser su voltaje B, que está con azul, entre R2. Ahí está. Análogamente, la corriente ISU3 va a ser el voltaje B entre R3. Como el voltaje es constante, se va el voltaje. Y nos queda que la inversa de la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de las inversas de cada resistencia. ¿Ok? Muy bien. Ahí estamos, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos solamente dos resistencias en paralelo? Bueno,
¿Están en paralelo? Sí, porque acá hay un nodo, acá hay otro nodo, ¿no? Fíjate que hay un alambre. Si no hubiese este alambre, ni este de acá, no habría nodo. Las resistencias estarían en serie, no importa la geometría. Tiene que haber nodos, ¿no? Entonces aquí he puesto un nodo, o mejor dicho, aquí hay un nodo porque acá hay un conductor, acá hay otro nodo porque hay un conductor. Entonces ahora sí están en paralelo, ¿no? Si son dos nada más, R3 no existe, multiplico en cruz, R1 pasa para arriba, R2 para arriba, entonces arriba me queda la suma y abajo el producto, ¿no? Como es la inversa, lo invierto y tenemos que la resistencia equivalente, cuando se trata de dos resistencias en paralelo, va a ser el producto de ellas entre su suma, ¿ya? El producto entre su suma. Bueno, para n resistencias en paralelo iguales, ¿no? RR iguales, tenemos de que hay un nodo, acá tenemos el otro nodo, entonces tenemos que la resistencia equivalente va a ser igual al valor de una de ellas entre el número de resistencias, ¿ok? ¿No? Tenemos n resistencias de paralelo iguales. Bueno, acá hay un nodo, acá hay otro nodo, vamos a suponer que tenemos acá tres resistencias en paralelo, como puedes apreciar, cada uno es de 6 ohm, entonces la resistencia equivalente va a ser igual al valor de una de ellas entre el número de resistencias. ¿Cuántas resistencias son? 3, 6 entre 3, ¿cuánto me da? 2 ohm. ¿Entendió? 2 ohm. ¿Ah? ¿Ok? Muy bien. Podemos calcular el resultado por simple inspección. Muy bien. Estaba así, ya le saqué de captura de pantalla. Sácale una captura de pantalla acá, como les digo, que ya les he enviado esto a la plataforma, pero de todas maneras, a ver. Ahí está. ¿Ya? Sácale una captura de pantalla, a la 1, a la 2, a la 3. No está. Muy bien. Vamos a ver ahora la potencia eléctrica. ¿Qué viene a ser la potencia eléctrica? Viene a ser la cantidad de energía que da o disipa un dispositivo eléctrico electrónico. La potencia eléctrica se define como el producto de voltaje por la corriente. ¿Eh? El voltaje se mide en volt, la corriente en ampere. Entonces la unidad de potencia puede ser volt ampere. Algunos utilizan volt ampere. ¿Eh? O en el sistema internacional ya sabes que la potencia se mide en, ¿qué? En watt. En watt. ¿Ya? Trabajando con la ley de Ohm, tenemos que resistencia por corriente es igual a voltaje. Si dejamos la corriente, va a ser el voltaje sobre R. Lo ponemos acá, en vez de la corriente, voltaje sobre R. Voltaje por voltaje, B cuadrado sobre R. Acá está. ¿Ya? B cuadrado sobre R. La tercera fórmula. Bueno, voltaje según la ley de Ohm, resistencia por corriente es igual a voltaje. El voltaje va a ser R por I. I por I cuadrado por R. ¿Ya? I cuadrado por R. O sea, tenemos tres formulitas de la potencia eléctrica. B por I cuadrado por R o B cuadrado sobre R. Bueno, ahora vamos a hablar del efecto Joule. El efecto Joule. ¿Qué pasa cuando por una resistencia pasan los electrones? Hemos dicho que son trillones de electrones cada segundo, ¿eh? Cada segundo. Entonces, son trillones de choques. Entonces, la resistencia, cada choque produce calor, la resistencia se pone incandescente y va a dar, ¿no? Va a producir, ¿qué cosa? Calor, se va a recalentar. ¿Entendió? Se va a recalentar. ¿Ya? La potencia que consume esta resistencia va a ser el calor generado en la unidad de tiempo. Primera formulita de la potencia, despejamos el calor, va a ser P por T, ¿no? El calor es igual a P por T, potencia por tiempo, ¿ok? Muy bien. Bueno, este efecto Joule se utiliza, por ejemplo, en la plancha, ¿no? La plancha es una resistencia grande, ¿no? Y se calienta para que puedas planchar tu ropita, ¿no? O también se utiliza en el hervidor eléctrico, los servidores eléctricos, ¿no? También son una resistencia grande también, ¿sí o no? También se utiliza esta propiedad, el efecto Joule de producir calor, ¿no? Se utiliza en el horno eléctrico, la estufa eléctrica. Entonces, si tenemos un horno eléctrico, lo reemplazamos por una resistencia. Una estufa eléctrica, lo reemplazamos por una resistencia, ¿ok?
una plancha, una resistencia, un motor eléctrico, una resistencia, un foco también, una resistencia. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos que el calor va a ser la potencia por el tiempo. Primera formulita del efecto Joule. Acá está, ¿no? El calor generado por esa resistencia va a ser la potencia que consume por el tiempo. ¿Ok? Pero tenemos acá que la potencia es V por I. Entonces, segunda formulita del efecto Joule. El calor va a ser V por I por el tiempo. Pero la potencia también es I cuadrado por R. Entonces el calor va a ser I cuadrado por R por el tiempo. ¿No? Pero tercera formulita, la potencia es V cuadrado sobre R. Potencia V cuadrado sobre R, ¿no? Por tiempo. Cuarta formulita, ¿no? O sea, tenemos 4 fórmulas del efecto Joule, ¿no? Pero esto está en Joule, porque estamos trabajando en el sistema internacional. Queremos verlo en calorías. Entonces utilizamos el equivalente mecánico del calor. Un Joule equivale a ¿cuánto? 0,24 calorías. ¿Ah? Cualquiera de ellas podemos verlo en calorías. Por ejemplo, la tercera, ¿no? En vez de Joule ponemos 0,24 y ese 0,24 lo colocamos adelante. Entonces va a ser el calor 0,24 I cuadrado por R por el tiempo, pero en calorías. ¿Ok? Bueno, y para terminar, pues ya deben estar cansados por tanta teoría, vamos a ver la ley de Kirchhoff, la ley de Kirchhoff. La próxima vamos a enseñar geometría, ¿no? Casi no hay, o 10 minutos de teoría, no hay más problemas, cuestión. A ver, o trigonometría. Bueno, a ver, la ley de Kirchhoff, dice, ¿no? Primera ley, la ley de los nodos o corrientes, dice. La sumatoria de corriente que llega a un nodo es igual a la sumatoria de corriente que sale de él. Bueno, esto ya lo estamos viendo, ¿no? Todo lo que entra sale, ¿no? En un circuito, ¿no? Tenemos entonces que el flujo neto de electrones va a ser cero, ¿no? Porque todo lo que llega sale, pues, ¿no? Por ejemplo, en este nodo está llegando la corriente ISU1, está llegando la corriente ISU4, ¿no? Está saliendo ISU2, está saliendo ISU3, como puedes apreciar, está saliendo ISU5, ¿no? Entonces, sumatoria de corriente que llegan igual a la sumatoria de corriente que sale, ¿no? ¿Quién está llegando? Ya tenemos acá ISU1 y ISU4, lo suman. Igual, ¿quién está saliendo? ISU2, ISU3 y ISU5. Sumatoria de corriente que llegan igual a la sumatoria de corriente que sale, ¿ah? Conservación de la carga también es esto, bueno. Segunda ley de Kirchhoff, la ley de los voltajes o de las mallas. Bueno, para entender esta ley tienes que saber qué es una malla. Evidentemente una malla no es lo que te pones, no es tu media, ¿no? Tampoco es la malla de pescar. Una malla acá es un circuito cerrado, ¿entendió? Por ejemplo, acá vemos una malla. Aquí ¿cuántas mallas ves acá? A ver, dígame, ¿cuántas mallas hay acá? Es más grande, pero lo veamos. Ahí está. Aquí, ¿cuántas mallas hay en este circuito? A ver, ¿quién me dice? Vamos contando, a ver. Acá hay una malla, acá hay otra, van 2, acá hay otra, van 3, 3 nomás. No, acá hay otra más, ¿no? 4, acá hay otra, mira, ve, 5, y acá hay otra. ¿Está bien? Ahí está. 6 trayectorias cerradas, 6 mallas hay acá, ¿ok? Entonces, en una malla, la segunda ley de Kirchhoff dice que en una malla la sumatoria de voltajes es igual a ¿cuánto? A cero. ¿Ya? La sumatoria de voltajes es igual a cero. ¿Ok? Muy bien. Entonces vemos en una malla, ¿quiénes dan energía en la malla? Bueno, en esta malla lo que está dando energía es la fuente, ¿no? O de repente hay más fuentes, ¿sí o no? Las fuentes dan energía. ¿Quiénes disipan la energía que dan las fuentes? La resistencia. Como las fuentes dan energía, entonces esos voltajes van a ser ahí está. Como las fuentes dan energía, entonces en la sumatoria de fuentes de fuerza electromotriz o fuentes de voltaje va a ser positivo. Los voltajes que dan las fuentes los disipan las resistencias, ¿no? Entonces, si disipan, pierden energía, se considera pues negativo, ¿no? Y el voltaje en la resistencia es R por I o I por R, ¿no? Entonces, la sumatoria de fuente de voltaje menos la sumatoria de productos I por R, que son los voltajes que disipan las resistencias, igual a 0. Esto pasa al otro lado y tenemos que la sumatoria de fuente de fuerza electromotriz va a ser igual a sumatoria de productos I por R. ¿Ok? Muy bien. Acá tenemos, por ejemplo, esta pequeña teoría, ¿no? Adicional, que como una observación lo podemos ver y vamos a utilizar para calcular los circuitos, ¿no? Aquí voy a borrar este signo de acá, ¿no? Este signo de acá y este signo de acá, ¿ya? Vamos a borrarlo.
Entonces, ¿cómo vas a utilizar esta observación? Mira, verán. Si tenemos acá una fuente de voltaje, ya sabes, palito más grande positivo, palito más chiquito negativo, y la corriente está pasando así, ¿no? O sea, aquí tienes que ver solo por dónde sale la corriente, ¿ok? Por dónde sale la corriente. Mira, la corriente está saliendo por el polo, solamente ve la parte externa, no la parte interna, no digas de menos a más, no, la parte externa, por dónde salen los electrones. Mira, los electrones salen así para la derecha por el polo negativo, o están saliendo por el polo positivo. Por el polo positivo, ¿sí o no? Entonces, esta fuente la consideras positiva, ¿ok? ¿Ya? Solamente tienes que fijarte por qué palito sale entonces, ¿ya? Por qué palito está saliendo la corriente. Acá, en el segundo caso, mira, positivo negativo y ahora la corriente está yendo para la derecha, pues, ¿no? ¿Por qué palito está saliendo? ¿Está saliendo por el polo positivo? Evidentemente que no. Está saliendo por el polo negativo, ¿sí o no? La parte externa de la fuente, nada más, la parte externa de la fuente. Entonces, esta fuente la consideramos negativa, ¿ya? Y cualquier circuito que va a salir, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿No hay preguntas? Muy bien. Entonces tomen ahí captura en pantalla y vamos a desarrollar los ejercicios, ¿ya? Muy bien, estimados alumnos, vamos a ver los problemitas entonces. Bien. Veamos. ¿Lo puse? Bien, ahí, estimados alumnos, tenemos electrodinámica. A ver, vamos a hacerlo un poquito más grande este acá, pero ya bonito. Debe ser, está haciendo calorcito. Estoy flaco. Vamos a hacer fría. Lo que no tenemos terminado. Cielo, apaga tu audio, cielo, pues estamos escuchando que te están conversando. Cielo, apaga tu audio. Muy bien. Cielo, Nicole, ¿me escuchas? Cielo, 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 cielo. Ya, muy bien. Bien, entonces ya Cielo apagó su audio, no se desconectó, creo, no sé. Bueno, continuamos entonces, tenemos alumnos. Tenemos acá la unidad 14, electrodinámica, y vamos a resolver el primer problemita. A ver, esto ya se fue. Ya, ahí está. Ya se acabó la trigo. Compra más. Respecto del modelo de conducción eléctrica, indica la verdad, la veracidad o la falsedad de las siguientes proposiciones. Dice acá, ¿no? Si no hay campo eléctrico en el interior del conductor, no hay corriente eléctrica, verdadero. Tiene que haber campo eléctrico, ¿no? Si no, los electrones no van a circular, ¿entendido? ¿Ya? ¿Quién da el campo eléctrico? La diferencia potencial a que está sometido el conductor, ¿no? O sea, lo que está conectado a la pila o la batería, ¿ya? Cuando un conductor es expuesto a un campo eléctrico, los electrones son arrastrados en la dirección del campo. Bueno, en el sentido real de la corriente no, que a eso se refiere, ¿no? Por eso es falso, ¿ya? Acuérdate que si tenemos acá un conductor, ahí vamos a colocar acá un conductor, ahí está un conductor, ¿no? Este conductor lo vamos a conectar a una diferencia potencial
que lo da una pila o una batería, ¿no? Ahí tenemos el conductor, a ver, espérate. Entonces acá tenemos, ¿no? Ahí está, lo conectamos así, ¿no es cierto? A la pila o a la batería, ¿no? Entonces, esto da la diferencia potencial, pues, ¿no? El palito más grande es el polo positivo de la fuente, el palito más chiquito es el polo negativo, ¿no? Esto más o menos. Las bolas. Bien, entonces tenemos acá el polo positivo, mayor potencial, el polo negativo. Ya tenemos el voltaje de la fuente o la diferencia potencial, ¿no? Entonces, este punto, como hemos visto en la teoría, está el potencial positivo, a mayor potencial. Este punto, vamos a poner acá punto B, ¿no? Acá tenemos el punto A, potencial negativo, el punto B, ¿no? Está conectado al polo negativo. Entonces, esto va a dar la diferencia potencial, ¿no? Perdón, va la intensidad de campo eléctrico, sería este de acá, de mayor potencial a menor potencial. Y los electrones, ¿no? Como tienen carga negativa, ojo, sentido real de la corriente, realmente tienen carga negativa, entonces los electrones salen por el polo negativo y entran por el polo negativo. O sea, el sentido de movimiento de los electrones va a ser contrario a la intensidad de campo eléctrico, ¿no? En lo que pasa realmente, ¿no? Por eso dice acá, cuando un conductor es expuesto a un campo eléctrico, los electrones son arrastrados en la dirección del campo. No, lo que pasa realmente es al revés. El flujo neto de los electrones en el interior de un conductor metálico es cero. Ya hemos visto que todo lo que entra sale, ¿no? Todo lo que entra sale, ¿no? El flujo neto total será cero. Muy bien. La respuesta va a ser la de tomemos captura de pantalla y veamos el siguiente problemita. Profesor, disculpe. ¿Dime? Eso del flujo neto de los electrones. Sí, dime. Es que creo que podría volver al... no, creo que aquí yo lo... Sí, sí, aquí lo tengo. Bueno, cuando dice eso de que... bueno, ese del flujo neto, ¿a qué se refiere? No entiendo muy bien. O sea, el total que está circulando, pues, o sea, como por un punto, todo lo que entra sale, el flujo neto va a ser igual a cero, pues. A eso se refiere, ¿ah? Ok, entonces flujo... ya, claro, sí, todo lo que entra sale. Se refiere a... Ok, entiendo. Muchas gracias. La número 2 dice indicar la veracidad o falsedad de las proporciones siguientes. La ley de Ohm se cumple en todos los materiales, falso, ¿no? Hemos visto que en los materiales se cumple la ley de Ohm o en los conductores que se cumple la ley de Ohm se llaman conductores óhmicos y en los que no se cumplen se llaman conductores no óhmicos, ¿no? Y por eso no es una ley en realidad, pues, ¿no? Porque solo se cumple en ciertos conductores. Una ley se cumple en todos los casos, ¿no? Acá dice, en los conductores metálicos, los electrones se mueven en forma ordenada, falso. No se mueven en forma ordenada, ¿no? Hay alguna información que he visto por ahí que se mueve en forma ordenada, ¿no? Si tenemos acá un conductor, ¿no? Un conductor, ojo, como les dije, lo que se van a mover son los electrones libres, los que están en la última órbita de los átomos, ¿no? Y esos electrones se van a mover de átomo en átomo, de repente pasan al átomo que está al ladito, o de repente a este átomo que está por acá, o al de acá, de repente regresan al átomo que está acostadito, así, o sea, su movimiento va a ser caótico, ¿no? Pero en ese movimiento caótico van avanzando, ¿no? Avanza, retrocede, y ahí van avanzando, ¿ok? O sea, la forma es completamente desordenada, por eso es falso, ¿eh? Es un movimiento caótico. Tercera, los electrones se mueven en el sentido contrario al campo eléctrico existente dentro del conductor verdadero, ¿no? Eso ya hemos visto anteriormente. Los electrones, en el sentido real de la corriente, se mueven en sentido contrario al campo eléctrico. Muy bien. Profesor, disculpe, Dime. pero
Es que cuando dicen campo eléctrico se refieren al ya establecido porque sería diferente realmente, ¿no? O sea, pero ya se El campo estableció. eléctrico es lo que da, pues, a ver, como este está a mayor potencial, ¿no? Si pones la unidad de carga eléctrica positiva, carga de prueba, positivo con positivo, se va para la derecha, ¿no? Y negativo con positivo también para la derecha. O sea, el campo eléctrico está de mayor potencial a menor potencial. Pero los electrones, como tienen carga negativa, se mueven al revés, bueno, ¿no? En sentido convencional de la corriente, sí se mueven en el mismo sentido del campo eléctrico. En el sentido real, no en sentido contrario. Y acá se refiere al sentido real, ¿ya? Ok, profesor, muchas gracias. Bien, ya tomaron captura de pantalla, muy bien. En un conductor, la intensidad de corriente, ¿no? Es 6 miliamperes, ¿no? Entonces, en un conductor tenemos que la intensidad de corriente es 6 miliamperes, ¿no? Tenemos esto va a ser 6 mili, va a ser 10 a la menos 3, 10 a la menos 3 amperes. Calcula la cantidad de carga que atraviesa su sección transversal en 20. Bueno, qué fácil, ¿no? La carga que atraviesa la sección transversal en un tiempo de ¿cuánto? De 20 segundos. Entonces, hemos visto pues en la teoría que la intensidad de corriente viene a ser la cantidad de carga que pasa por la sección recta del conductor en la unidad de tiempo, ¿no? Entonces, en este caso la carga, me están pidiendo la carga, entonces lo que vamos a hacer acá es despejar la carga, ¿no? El tiempo está dividiendo, va a pasar a multiplicar y tenemos que la carga va a ser I por T, ¿ya? I por T. Bueno, ahí tenemos la carga, va a ser la corriente. ¿Cuánto es la corriente? 6 por 10 a la menos 3 amperes. Por el tiempo, que es igual a 20 segundos, entonces tenemos que la carga va a ser igual 6 por 20, va a ser 120, ¿no? Por 10 a la menos 3. Quiere decir que la coma va a correr 3 lugares hacia la izquierda y eso va a ser 0,12, ¿qué? Coulomb, 0,12 Coulomb. Acá está, respuesta a la B, ¿no? Como decía, un problema bastante sencillo. Ojalá que así venga en el examen. Ojalá, ojalá. Y veamos el siguiente Profesor, problemita. disculpe, ¿Eh? ¿cree que podría volver al anterior ejercicio, por favor? Es que no le tomé captura. Disculpe. Allá. ¿Está? Sí, sí, profesor, muchas gracias. Ya lo tomé. Disculpe, no sé si el 1 podría ponerlo, por favor. Ya. Le voy a poner acá el movimiento caótico, ¿no? La corriente va a ser hacia la derecha, ¿no? O sea, el flujo de electrones, ¿no? ¿Cómo no? Allá, el anterior me dice, ¿no? Ahí está. Gracias. Ya, muy bien. Y vamos a ver la número 4, ¿ya? Por la sección transversal de un conductor atraviesan, acá me está dando el número de electrones, ¿no? Atraviesan, dice ahí, 25, ¿no? Por 10 a la 16, que ahí lo ha escrito mal el profesor. 25 por 10 a la 16 electrones cada 4 segundos. Ponemos acá el tiempo más abajito, a ver, cada 4 segundos. Determina la intensidad de corriente, que en dicho conductor, ¿no? Bueno, para saber la intensidad de corriente tengo que saber la carga, ¿no? Acuérdate que la intensidad de corriente viene a ser la carga que pasa por la sección recta del conductor en la unidad de tiempo. Acá puedo calcular la carga, ¿sí o no? La carga, ¿está bien? ¿Cómo? Ya sabemos que la carga de un electrón viene a ser igual a ¿cuánto? Menos 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb, o también va a ser menos 16, ¿no? Acuérdate, 1,6 viene a ser 16 por 10 a la menos 1 por 10 a la menos 19, ¿cuánto va a ser? 10 a la menos 20 Coulomb, ¿no? Entonces, aquí con estos datos de acá, calculamos la carga, ¿no? Acuérdate que la carga va a ser igual a más menos n veces la carga de un electrón, ¿ya?
tenemos entonces que la carga va a ser igual. Acá vamos a utilizar solamente el signo positivo. N, el número de electrones, me lo están dando acá, 25 por 10 a la 16. Y la carga de un electrón, voy a utilizar este, que es el valor, ¿cómo se llama? Entero, 16, pero por 10 a la menos 20, ¿no? Toda la carga va a salir en coulombs. Entonces, los números los ponemos adelante. A ver, multiplicamos 25 por 16. Y acá tenemos 10 a la 16 por 10 a la menos 20, ¿no? Restamos los exponentes. 16 menos 20 va a ser menos 4. O sea, nos va a quedar 10 a la menos 4 coulombs. Y con eso, ahora sí, podemos calcular la intensidad de corriente, ¿no? ¿Cuál es la formulita de la intensidad de corriente? La intensidad de corriente viene a ser la carga que pasa por la sección recta del conductor en la unidad de tiempo, ¿no? También el problema es bastante sencillo. La carga, ¿cuánto es? Ya lo calculamos acá. 25 por 16 por 10 a la menos 4 entre el tiempo, que es 4 segundos. Entonces sacamos cuarta, ¿no? Cuarta, 1, cuarta 16, ¿cuánto es? 4. Y multiplicamos 25 por 4. ¿Cuánto es 25 por 4? Es 100, ¿no? 100. De 10 a la menos 4 voy a sacar un 10 a la menos 1 y me va a quedar 10 a la menos 3. Como es corriente, estamos trabajando en el sistema internacional, la corriente se mide en amperes, pues, ¿no? Ahora, de 100, acá hay 10 a la 1, con 10 a la menos 1 me va a quedar solamente 10, ¿no? 10. Y ahora tengo acá 10 a la menos 3, pero 10 a la menos 3 que viene a ser mili, ¿no? Entonces, esto va a ser 10 miliamperes, ¿no? Ahí está la respuesta a la A de avioncito, ¿ok? Muy bien. Bien, estimados alumnos, ya tomamos captura de pantalla. Veamos el siguiente problemita. A ver. Determine la resistencia eléctrica de un conductor de cobre de 6 metros. Esa es la longitud del conductor, ¿no? 6 metros. Y de área transversal igual a 12 por 10 a la menos 10 a la menos 10 metros al cuadrado. Considere que la resistividad eléctrica del cobre, ¿no? Rho se llama la resistividad eléctrica, es 1,7 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Muy bien. Me está pidiendo la resistencia eléctrica de ese conductor. Bueno, como me dan la longitud, me dan el área, utilizamos la ley de Poliet, ¿no? Por O y Y. ¿Qué dice la ley de Poliet? Bueno, dice pues que la resistencia eléctrica va a ser Rho por L sobre A. Entonces tenemos que la resistencia eléctrica de ese conductor, Rho. ¿Cuánto Rho? Acá está. 1,7 por 10 a la menos 8. La longitud del conductor es 6 metros, ¿no? Dividido entre el área de la sección transversal, que es 12 por 10 a la menos 10, ¿ya? Vamos a sacar aquí cesta me queda 1, cesta de 12 sería 2, ¿no? Dividimos 1,7 entre 2, ¿cuánto me queda? 0,85, ¿no? Acá tenemos 10 a la menos 8. Y 10 a la menos 10 pasa al numerador como 10 a la más 10, ¿no? Y 10 a la menos 8 por 10 a la 10 me va a quedar un 10 al cuadrado. 0,85 por 10 al cuadrado, o sea, por 100, ¿cuánto viene a ser? 85 ohms, ¿no? Muy bien, problema de aplicación directa. Muy bien. Pedimos entonces que así en el examen, ¿no?
Un conductor cilíndrico tiene una resistencia eléctrica de 45 miliohm. Si dicho conductor es fundido y luego se forma otro conductor del triple de longitud, determine la nueva resistencia eléctrica. Muy bien. Entonces aquí vamos a dibujar un conductor, ¿no? Ya sabéis que el conductor tiene forma cilíndrica, ¿no? Entonces dibujamos así. Ahí está. Supongamos que este conductor es un poquito ancho, ¿no? Correcto. Y dice, se va a fundir y se va a formar con esa masa, ¿ves? ¿No? Se va a formar otro conductor, pero este nuevo conductor va a tener, dice, el triple de longitud, o sea, va a ser más angosto, pero lógicamente más largo, ¿no? ¿Entendido? Entonces acá tenemos este primer conductor, así más o menos, ¿no? Ahí está. Entonces, este conductor tiene una longitud L1, este conductor una longitud L2, que viene a ser el triple del primero, ¿no? Correcto. Como es el mismo conductor que se ha fundido y se ha convertido en otro conductor, o sea, la resistividad va a ser la misma, ¿no? Acá tenemos el área de la sección transversal, ¿no? Supongamos que esta área sea una área A sub 1 y esta área de acá, ¿no? Del otro conductor, que sea una área A sub 2, ¿ok? A sub 2, muy bien. Tenemos que la resistencia de este primer conductor, me lo están dando como dato, R1, dice que tiene una resistencia de 45 miliohm, ¿no? Y me están pidiendo la resistencia del segundo conductor. ¿Entendido? Muy bien. Bueno, vamos a relacionar las áreas ahorita, ¿no? Como este conductor se fundió, ¿no? Se fundió, ¿no? Y se construyó otro conductor con lo que estaba fundido, ¿no? No se ha quitado nada de ese conductor, ni se ha agregado nada. Entonces, eso quiere decir que este volumen, ¿no? 1 con este volumen 2, ¿cómo son? ¿Cómo son? ¿Cómo son los volúmenes de esos dos conductores? Como no se quitó nada ni se agregó nada, esos volúmenes no son iguales, ¿ya? ¿Está bien o no? ¿Se entendió? ¿Se entendió? El volumen 1 es igual al volumen 2. Pero ahora tienes que recordar cuál es el volumen de un cilindro, ¿no? Es área de la base por la altura. Entonces será área 1 por la altura L1 igual al volumen 2, que viene a ser área de la base, que viene a ser A2 por la altura L2. ¿Ok? Pero L2 es 3 veces L1, ¿no? Vamos a relacionar el A1 con A2. Será 3 veces L1. Entonces, vemos claramente acá que L1 con L1 se cancela y tenemos que este 3 va a pasar acá a dividir y tenemos que el área 1 dividido entre 3 va a ser igual al área 2. ¿Está bien? Correcto. Se ha vuelto más largo el conductor, pero el área de la sección transversal se redujo a la tercera parte, ¿no? Los volúmenes son iguales, pues, ¿no? Muy bien, entonces acá vamos a utilizar la ley de Poliet, ¿no? Que dice que la resistencia es ρ por L sobre A, ¿tá? En el primer caso tenemos que su resistencia es ¿cuánto? 45 miliohm, ¿no? Eso va a ser igual a ρ por su longitud, que viene a ser la longitud L1, entre el área de la sección transversal, ¿no? A sub 1. Ahora aplicamos acá la ley de Ohm para el segundo conductor. Tenemos que la resistencia R2 va a ser igual a ρ. La longitud del segundo conductor es L2 y el área de la sección transversal es A sub 2. Pero esto lo tenemos que relacionar con L1, ¿no? Tenemos que L2 es 3 veces L1. Entonces tenemos que la resistencia R2 va a ser igual a ρ, ¿no? Por 3 veces L1 sobre el área 2, ¿no? Que viene a ser el área 1 dividido entre 3, ¿no? Aquí tenemos un número entre un quebrado y debemos tener, pues, un quebrado entre quebrados. Ahí está. Y ahora multiplicamos extremos y medios, ¿no? Bueno, tenemos entonces que R2 va a ser igual, a ver, este 3 pasa a multiplicar, perdón, ¿sí fue?
Este 3 pasa a multiplicar a rho por 3 por L1 sobre A1 por 1, tenemos A1, correcto, y 3 por 3 es 9, ¿no? Este 9 de acá lo vamos a colocar acá adelante, ¿no? Y tenemos pues que la resistencia R2 va a ser 9 veces rho, 9 veces rho por L1 sobre el área 1. Pero, rho por el L1 sobre el área 1, ya lo tenemos acá, mira, ¿y cuánto es? 45 miliohm, ¿no? Entonces la resistencia R2 va a ser igual a 9 por 45 miliohm, ¿no? Multiplicamos, a ver, 9 por 5, 45, llevo 4, 9 por 4, 36 y 440, ¿no? 405 miliohm será entonces la resistencia R2. Respuesta a la C de casita. ¿Eh? Problema, como puedes ver, netamente algebraico, ¿no? Tienes que hacer tu dibujito para que te des cuenta, ¿ok? Muy bien, ya está la captura de pantalla. Vamos a la siguiente. Bien. Bueno, puedes regresarlo, pues. A ver, bien, veamos. A cierto material en un laboratorio se le toman datos de la diferencia potencial aplicada y la corriente que pasa respectivamente, ¿no? Exprese la veracidad y o falsedad de las siguientes expresiones, ¿está bien? Bueno, aquí lo que ha tomado es lo siguiente, vamos a copiarlo, ¿ya? Ya. Aquí vamos a emplear la ley de Ohm, ¿ya? Empleando la ley de Ohm, ¿no? Decimos acá, a ver, por la ley, ya, la ley de Ohm, ¿ya? La ley de Ohm, correcto. Empleando la ley de Ohm, tenemos que resistencia por corriente es igual al voltaje. A ver, vamos a hacerlo así de mejor. Ya, vamos a emplear la ley de Ohm, entonces, ¿ah? La ley de Ohm que dice, ¿no? Resistencia por corriente es igual a ¿qué? A voltaje, ¿no? Como aquí me dan el voltaje y la corriente, ¿no? Aquí el voltímetro que va a medir el voltaje, pues, ¿no? Y el amperímetro mide la corriente, ¿no? La corriente que se mide en ampere, ¿no? Entonces, en el primer caso tenemos que aquí vamos a despejar la resistencia. La resistencia va a ser el voltaje sobre la corriente, ¿no? En el primer caso tenemos entonces, aquí vamos a poner la resistencia, ¿no? A ver, en el primer caso tenemos que el voltaje es un volt, ¿no? Un volt, en el primer caso. El voltaje es un volt y la corriente es 2 amperes, ¿no? Entonces, ahí tenemos que la resistencia, ¿cuánto va a ser? Pues va a ser un medio, ¿sí o no? La resistencia, ¿no? R1 va a ser un volt de voltaje y 2 de, ¿cómo se llama? De corriente, ¿no? O sea, la resistencia va a ser un medio de ¿qué? Un medio de ohm, ¿no? En el segundo caso, la resistencia R2 sería el voltaje, bueno, vamos a poner volt y acá ampere, ¿no? Volt ampere que viene a ser ohm, ¿no? En el segundo caso, el voltaje es 2 volt y la corriente, acá está, lo que mide el amperímetro es 4 amperes, ¿no? Entonces, acá mitad 1, mitad de 4, 2 y también me queda un medio, ¿no? Un medio de ohm.
Y también acá va a ser 1/2 de ohm. Y en el tercer caso, ¿no? Tenemos que la resistencia R3 viene a ser el voltaje, que es 4 volt, y la corriente 5 amperes, ¿no? Y 4 entre 5, ¿cuánto viene a ser? 0,8, ¿no? 0,8 volt sobre ampere, ¿qué cosa es? Ohm. Entonces acá tenemos 0,8 ohm, ¿no? 0,8 ohm. Ya está. A ver, dice, ¿la resistencia del material es constante? No, falso. Es diferente, como podemos apreciar, ¿no? Entonces la primera es falsa, ¿no? Para una diferencia potencial de 4 volt, ¿no? Para una... Ay, caramba, se movió acá. A ver. Vamos sobre esto. Ya, la primera es falsa, ¿no es cierto? Ahora, dice acá, para una diferencia potencial de 4 volt, acá está 4 volt, la resistencia es 1,25, no, es 0,8, ¿no? Entonces la segunda también es falsa. ¿Ya? Veamos la tercera. Para una diferencia potencial igual a 2 volt, acá estamos en el segundo caso, la resistencia es 0,5, sí, un medio es 0,5, ¿no? Entonces sería acá verdadero, ¿no? Falso, falso, verdadero, respuesta a la E, ¿ok? Muy bien, tome la captura de pantalla y veamos el siguiente problemita. El flujo de carga dentro de un alambre conductor es 20 coulombs. Me está dando la carga. ¿Cuánto es? 20 coulombs. Durante 2 segundos. Tenemos el tiempo, 2 segundos. Al conectar los terminales de una fuente A y B, al conductor se refiere, ¿no? Se tiene un voltaje de 10 volt, ¿no? Un voltaje de 10 volt. Determine la resistencia eléctrica. Ya, el tiempo vamos a ponerlo acá. ¿Ya? 2 segundos, me está pidiendo la resistencia eléctrica. Muy bien. La resistencia eléctrica es con la ley de Ohm, ¿no? Resistencia por corriente igual a voltaje, ¿no? Entonces, en este caso tenemos el voltaje. ¿Qué me falta? Me falta la corriente, ¿no? Si tengo la corriente, el problema está resuelto. ¿Y dónde calculo la corriente? Con estos datos, ¿no? Puedo calcular la corriente. A ver, acuérdate que la intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de carga que pasa por la sección recta del conductor en la unidad de tiempo, ¿no? Entonces tenemos en este caso que la carga, ¿no? La carga, ¿cuánto es? 20 coulombs, ¿no? Sobre el tiempo, que es 2 segundos. La corriente va a ser igual a 10 amperes, ¿no? Ya tengo la corriente, entonces utilizando la ley de Ohm, vamos a calcular la resistencia eléctrica de ese conductor, ¿no? ¿Con qué? Con la ley de Ohm. La ley de Ohm dice resistencia por corriente igual a voltaje. La resistencia R, la corriente es 10 amperes y el voltaje es 10 volt. 10 con 10 se va y tenemos que esa resistencia eléctrica va a ser de ¿cuánto? De 1 ohm. Bien, veamos la siguiente. A la 1, a la 2, a la 3. Ya está la captura de pantalla. Disculpe, profesor, no sé si el 7 podría ponerlo, por favor. Ya. Ya, ahorita lo pongo ya, que tome captura de pantalla de este. A ver, a la 1, a la 2, a la 3, ya está. Vamos a poner el 7 un ratito, a ver. ¿Me avisas? ¿Me avisas? Ok, gracias. Ya, muy bien, continuamos entonces. Ya. A ver, dice, en un conductor, un poquitito más grande, ¿ah? Ahí está. En un conductor eléctrico, el conductor eléctrico de la figura es de material óhmico.
O sea, se cumple la ley de Ohm. Si el voltaje entre N y P, este voltaje de aquí para acá, ¿no? Toma su lado. Este voltaje de aquí para acá, ¿no? Va a ser igual, a ver, de aquí para acá, la diferencia potencial o el voltaje es igual a cuánto dice a 12 volt, ¿no? Aquí, en esta parte del conductor, entre N y P, ¿ya? Y la intensidad de corriente en el circuito es de 2 amperes. Bueno, por aquí va a salir una corriente, ¿no? Que va a circular así, de 12 amperes, ¿ya? La corriente, perdón, 2 amperes, ¿no? La corriente va a ser de 2 amperes, ¿ok? Muy bien. Determine la resistencia eléctrica entre los puntos M y N. Acá, esta resistencia, ¿eh? Voy a suponer que aquí hay una resistencia, pues, R1, debido a esta longitud. Acuérdate que la longitud del conductor, ¿no? La resistencia va a ser directamente proporcional a la longitud. Y acá va a haber una resistencia R2. Evidentemente, estas dos resistencias, ¿cómo están? En serie, pues están en el mismo conductor, ¿sí o no? Entonces, yo lo puedo poner así, ¿no? El circuito equivalente al que tenemos ahí sería este, ¿no? Acá tenemos la resistencia R1, ¿no? R1, que es justamente lo que me piden calcular, R1, ¿no? Y acá tengo la resistencia, pues, R2, ¿no? Pues, será el punto, ¿no? Acá tenemos M, ¿no? M, acá el punto N y acá el punto P. Y la diferencia potencial que me está dando acá es en R2, que es 12 volts, ¿sí o no? 12 volts, ¿ya? Ahí está. Y esto, pues, está conectado a una pila o una batería, ¿no? Ahí tenemos la diferencia potencial, ¿no? Que me da una pila o una batería, ¿está bien? Palito más grande positivo, palito más chiquito negativo. Esta es la diferencia potencial, ¿no? Bien, correcto. Y la corriente que está circulando por acá es de 2 amperes, ¿no? Así, la corriente, a ver. La corriente es de 2 amperes, ¿no? Bueno, como en este caso puedes apreciar, este es un circuito, ¿no? En serie, ¿sí o no? Entonces la corriente es de 2 amperes por acá y también por acá es de 2 amperes, ¿no? La corriente es constante, ¿sí o no? Porque es una conexión en serie. Entonces, si tengo que por R2, en R2 hay un voltaje de 12 volt o una diferencia potencial de 12 volt y hay una corriente de 2 amperes, puedo calcular R2, ¿sí o no? Entonces decimos acá, a ver, vamos a calcular la resistencia R2 aplicando la ley de Ohm, ¿no? Y la ley de Ohm dice resistencia por corriente es igual a ¿qué? Es igual al voltaje, ¿no? La resistencia sería la resistencia R2, la corriente que está pasando por ella es 2 amperes y el voltaje es 12 volts. Sacando mitad tenemos que R2 va a ser igual a ¿cuánto? A 6 ohm, ¿no? 6 ohm. Ahora aquí utilizo la ley de Polier, ¿no? Porque esta resistencia R1 pues está a una longitud L1 o L nomás, ¿no? L nomás, ¿ya? Y la resistencia R2 es de una longitud 3L, ¿ok? Entonces vamos a relacionarlo ahora con la ley de Polier, R2, a ver, tenemos que la ley de Polier, a ver, la ley de Polier dice que la resistencia va a ser ρ por L sobre A, ¿ya? Correcto, entonces esta resistencia R2, ¿no? Va a ser ρ por L, R2 su longitud es 3L sobre el área de la sección transversal, igual a 6, ¿no? Pero el área de la sección transversal es constante, ¿sí o no? Es constante, o sea, esta área es constante, ¿sí o no? ¿Entendido? Bueno, este 3 va a pasar acá adelante y tenemos 3 ρ por L, o si no, sacamos tercia. Una vez vamos a sacar tercia. ¿Ya? Ahí sacamos tercia. Tercia de 3 es 1 y tercia de 6, ¿cuánto es? 2.
Entonces tenemos que Rho por L sobre A es igual a ¿cuánto? A 2. Ahora, vamos a aplicar la ley de Poliet en la resistencia R1, ¿no? ¿Qué es lo que queremos calcular? Queremos calcular la resistencia R1. Aplicando la ley de Poliet en R1, tenemos que R1 va a ser igual a Rho por su longitud, que es L, ¿no? Y el área de la sección transversal es A, ¿no? Es A. Pero Rho por L sobre A es igual a 2. O sea, esto es 2. ¿Sí o no? Acá está. Esto es 2. ¿Está bien? Entonces tenemos que la resistencia R1 pues va a ser 2 ohm, ¿no? 2 ohm. Ahí está. La respuesta sería la A de avioncito. Muy bien, veamos la siguiente. Bueno, acá me están dando como dato, dice, se sabe de que 1 kilowatt hora, el kilowatt hora se puede escribir así, rayita hora, o 1 kilowatt hora, ¿ya? Vamos a ponerlo así por, ¿no? En realidad es por, ¿no? En realidad es por. Entonces, 1 kilowatt hora, dice, tiene un costo de 40 céntimos, o sea, 0,40 soles, ¿no? ¿Está bien? ¿Cuánto habrá que pagar por dejar 30 minutos enchufado, debía decir, ¿no? Una terma que tiene una resistencia, o sea, durante un tiempo de 30 minutos, ¿no? 30 minutos, una terma que tiene una resistencia de 22 ohm, si el amperímetro real indica 10 amperes, o sea, la corriente que está utilizando esa terma es de 10 amperes. ¿Entendido? Muy bien. Entonces veamos qué se refiere con kilowatt hora, ¿no? Entonces digo, bueno, aquí me están dando kilowatt hora, ¿no? Kilowatt hora. Entonces digo, bueno, kilowatt, watt, ¿qué viene a ser? Viene a ser potencia, ¿no? Y la hora, pues es tiempo, ¿no? Potencia por tiempo. Acuérdate que el trabajo, perdón, la potencia, ¿no? La potencia es el trabajo desarrollado en la unidad de tiempo. Si despejamos el trabajo, me va a quedar que la potencia por el tiempo. O sea, kilowatt hora viene a ser trabajo, ¿sí o no? Porque es potencia por tiempo, ¿ok? Entonces, ese trabajo que está haciendo, trabajo, va a ser igual a kilowatt por hora, ¿no? Kilowatt. Kilowatt que viene a ser potencia. ¿Y de dónde saco la potencia? De acá, ¿no? De aquí voy a sacar la potencia, mira, ¿no? La potencia. Acuérdense que la potencia viene a ser I cuadrado por R, ¿no? Entonces tenemos aquí que la potencia va a ser I cuadrado, o sea, 10 al cuadrado por R, que es 22. Y esto que está en watt, ¿está bien? Entonces la potencia va a ser 2200 watts. Pero yo no quiero watt, quiero kilowatt. Entonces, le corro la coma para la izquierda 3 lugares y me va a quedar 2,2 kilowatt, ¿no? Acuérdense que kilo significa 1000. Entonces, 2,2 por 1000 va a ser 2200, ¿está bien? Tengo que transformarlo a watt, ¿no? O también puedes hacer esto de acá, ¿ya? Quieres transformarlo a kilowatt, ¿no? Lo de kilo significa 1000, lo multiplicas por 1000 entonces, pero lo divides entre 1000, ¿no? Entonces, aquí al dividir entre 1000, a ver, se va 1, 2 ceros, 2 ceros, y un 10, la coma se corre un lugar más, o sea, va a ser 2,2. Y acá te va a quedar 1000, que 1000 es kilo. Entonces está
Kilowatt, pues, ¿no? 2,2 kilowatts. O así también, como quieras, ¿ya? Muy bien. Ya la potencia lo tenemos en kilowatt. 2,2 kilowatt. Una hora, bueno, por hora, ¿no? Pero yo tengo que el tiempo es 30 minutos. Pero ya sabéis que 30 minutos, ¿cuánto viene a ser? Media hora, ¿no? Entonces, por media hora, ¿ok? Entonces, ese trabajo va a ser 2,2 entre 2 va a ser 1,1 kilowatt hora. Ahí está. Es unidad de qué? De trabajo, ¿no? De trabajo. Ahora, el costo, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Solamente tienes que poner acá el costo de un kilowatt hora, ¿no? ¿Cuánto es un kilowatt hora? Cuesta 0,40, 0,440, que es lo mismo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, eso te va a salir, ¿cuánto? Cuando tú multipliques 1,1, ¿no? 1,1 por 0,44, te va a salir 0,44, ¿ya? Entonces, va a salir 0,44 soles. Ahí está, estimados alumnos. Esa sería la respuesta. Bien. Profesor, disculpe, ¿por qué pone ahí media hora? 30 minutos fue. Acá está, 30 minutos. Ah, ya, ok, profesor, entiendo, muchas gracias. Y vamos a pasar al siguiente problemita. Bueno, en este caso, como te decía, donde no hay nada, en el conductor que no hay nada, por ejemplo aquí, este conductor, y en este de acá que no hay resistencia, no hay nada, se trata del mismo punto. Si este punto es A, ojo, mira, este punto de acá también va a ser igual a A. Todo donde esté en este conductor que está, digamos así, calatito, calatito, se trata del mismo punto. Todos estos puntos de acá son A, por acá también A, hasta aquí va a ser el punto A, ¿ok? Ahora, si este punto es B, aquí no hay nada. Aquí no, pues porque aquí hay la resistencia R, ¿no? Aquí no hay nada, pues sí o no. Entonces, este punto es B, el de acá también es B, el de acá también es B, y este punto de acá también es B. Como es el mismo punto, entonces está a la misma diferencia potencial. Y acá, en este problema, solo tenemos dos puntos, nada más, dos puntos, ¿no? Pero el punto A y el punto B. Pero antes de continuar, estas tres resistencias que están acá, ¿no? Estas tres resistencias, como puedes apreciar, ¿están en qué? Están en serie, ¿no? ¿Por qué en serie? Porque están en el mismo conductor, ¿sí o no? Estos están en serie. Y la resistencia equivalente parcial de esas tres, ya hemos visto que en serie solamente es la suma, ¿no? Entonces va a ser 3R, ¿ah? Esta resistencia de acá lo podemos reemplazar por una sola, que vale ¿cuánto? 3R, ¿ok? Y ahora, como te decía, solamente dos puntos, lo puedes poner horizontal, lo puedes poner vertical, como tú quieras. Voy a ponerlo en forma vertical. Acá tenemos el punto A y acá tenemos el punto B, ¿ok? Y acá tenemos pues aquí sale, ¿no? Este cachito A, que es el mismo punto, ¿no? Entonces acá también es A, y acá también hay otro cachito que viene a ser B, ¿no? Entonces lo que vas a decir es lo siguiente, ¿no? Presta bastante atención, ¿ya? De A sale una R y se va a B, ¿no? De A está saliendo una R, una resistencia R, y se va al punto B. Ahora, ¿no? Aquí estás viendo de A, que está aquí ahora, porque todo este punto es A, sale otra R y se va a B, ¿no? Lo puedes poner por acá, si quieres, por donde sea, ¿no? Pero la cosa es que salga de A
y se vaya a B. Ahí está. Ahora acá tenemos que esta resistencia también de A sale R, ¿no? Sale una resistencia R, va marcando la resistencia para que no te equivoques. De A sale R y se va al punto B, ¿no? Entonces vamos a ponerlo por acá, de A sale R y se va al punto B. Y de A, mira que está acá, sale esta resistencia que ¿cuánto me quedó? Me quedó que era 3R, ¿no? De A sale resistencia 3R y se va a B. Lo voy a poner por acá. De A sale 3R y se va a B. ¿Ok? Ahí está. Bueno, entonces como podemos apreciar, esas 4 resistencias están entre 2 nodos, ¿no? Y cuando están entre nodos, ¿en qué están las resistencias? En paralelo, ¿ok? ¿Está bien o no? Voy a sumar primero estas 3, ¿ya? Estas 3 de acá. Estas 3 resistencias, ¿cómo están? En paralelo, ¿no? Paralelo, ¿ok? Entonces decimos, bueno, la resistencia equivalente parcial sería como son 3 en paralelo, hemos visto en la teoría que es el valor de una de ellas entre el número de resistencias, R tercios. Entonces, el circuito equivalente va a quedar así, ¿no? Acá vamos a tener el punto A, ¿no? Acá abajo el punto B, ¿no? El punto B. Y tenemos de estas 3 resistencias que me ha quedado una sola que es R tercios, ¿no? Y esta resistencia de acá, ¿no? Es 3R. Este es el punto A y este es el punto B. Y evidentemente, como puedes apreciar, ¿no? Acá hay un nodo, acá hay otro nodo. Entonces, estas 2 resistencias de aquí están como en paralelo. ¿Ok? Y como son 2 resistencias nada más en paralelo, la resistencia equivalente parcial, acuérdate, viene a ser el producto de ambas entre la suma. Bueno, aquí para volverlo quebrados homogéneos, multiplico por 3 arriba y por 3 abajo, ¿no? Correcto. Entonces, esto me va a quedar, a ver, vamos a jalar la pizarra un poquito. A ver, esto va a quedar así, ¿no? En el denominador, ¿no? Voy a tener, a ver acá, tenemos 3 por 3, 9, más R, sería 10R, con el mismo denominador, ¿no? Y arriba, bueno, este 3 con el 3 se cancela y tengo R por R nada más. Entonces, ya sabes, aquí le pones denominador 1 y multiplicas extremos y medios. ¿Entendido? Entonces tenemos en este caso, a ver, 3, ¿no? 3R por R entre 10R por 1, 10R, ¿no? Se va una R con una R y me queda que esto va a ser 3 décimos de R, ¿no? La resistencia equivalente va a ser 3 décimos de R, ¿no? ¿Entendido? Muy bien. Entonces el circuito va a quedar así, pues, ¿no? A ver, finalmente tenemos acá el punto A, que va a quedar como un puntito nada más, el punto B, ¿no? Pero tenemos el cachito así, el otro cachito por acá. ¿Ya? Y entre los dos tenemos solo una resistencia, ¿no? Ahí está la resistencia equivalente entre A y B, ¿no? Esta ya sería la resistencia equivalente entre A y B, ¿no? Que va a ser igual a 3 décimos de R, ¿no? Pero R me están dando que es igual a ¿cuánto? Acá está 10 ohms, ¿no? Entonces este 10 con 10 se cancela. ¿Y cuánto me queda? 3 ohms, ¿no? Me queda 3 ohms, ¿ok? ¿Ya? Bien. Ponme captura de pantalla y veamos el siguiente problemita.
Esta compartidora, ¿no? Este de acá ya no es resistencia, ¿cómo se llama? Parcial, sino ya es la resistencia entre A y B, pues final ya, ¿no? Está muy bien. Y esto lo vamos a sacar un ratito, ¿ya? Y regresamos. Ya. Bueno, vamos a ir con el cangrejo, ¿ya? Vamos a hacer primero el 15. Este problema nos están pidiendo calcular la intensidad de corriente a través del circuito de la figura, ¿no? A ver, esta es una malla, entonces vamos a suponer que la corriente está circulando en sentido horario, ¿no? Si me sale negativo la corriente, entonces es el sentido contrario. Yo supongo que está circulando en sentido horario, ¿no? Y para calcular la intensidad de corriente, vamos a utilizar acá la segunda ley de Kirchhoff, ¿ya? La segunda, ¿no? La segunda ley de Kirchhoff. ¿Qué dice la segunda ley de Kirchhoff? Dice sumatoria de fuentes de voltaje va a ser igual a sumatoria de productos I por R. Mira qué fácil, acá esto no es nada del otro mundo, es completamente sencillo, ¿no? Solamente tienes que ver aquí en la batería de 2 volts, la corriente está circulando así, ¿no? Sentido, como te digo, horario, ¿no? Entonces tienes que ver por qué palito sale los electrones, la corriente, ¿sale por el polo positivo? No, está saliendo por el polo negativo, solamente tienes que ver por dónde sale la corriente, ¿no? ¿Sale por positivo? No, sale por negativo, la parte externa, ¿no? Entonces la fuente la consideras, como sale por negativo, lo consideras negativo, ¿ok? ¿Está bien? Ahora la corriente, cuando pasa por la batería de 12 volts, también tienes que ver, ¿sale por negativo? No, pues, no está saliendo por negativo, ¿no? Sino sale por positivo. Entonces, esta fuente se considera positiva, ¿ya? Solo tienes que ver por qué palito sale, ¿ok? Y acá solamente vamos a ver la sumatoria de corriente de I por R, ¿no? I toca 2, sería I por 2, más I toca este 2, también sería I por 2, y I toca a 6, entonces tenemos I por 6, ¿ya? I por 6. La corriente que toca cada resistencia, nada más, ¿no? I por R. A ver, menos 2 más 12, ¿cuánto es? 10. Y aquí vas a sumar 2I más 2I, 4I más 6I, 10I. ¿Qué pasa con este 10? Se cancela y tenemos que la corriente va a ser igual a ¿cuánto? A 1 ampere, ¿no? Ahí está la respuesta a la A. Tómale captura de pantalla y veamos el problema 14. A ver, vamos con el cangrejo, ¿no? A ver. Completamente sencillo, solamente tienes que ver por dónde sale la corriente, nada más. Como te digo, tienes que ver el palito, nada más, ¿ya? En el siguiente circuito, ¿qué valor debe tomar R? Fíjate, aquí te están dando la corriente de 8 amperes. Esa es la corriente total que da la fuente, ¿no? También te dan la fuente. Entonces, lo que vamos a calcular aquí es, vamos a aplicar la ley de Ohm, ¿no?
para poder hallar esta R, pero necesito tener una sola fuente de voltaje, ¿no? Una sola fuente de voltaje, así la fuente de voltaje, a ver, vamos a ver así, una sola fuente de voltaje con su resistencia en serie, ¿no? Tengo voltaje, la resistencia y por acá la corriente. Y aquí puedo emplear la ley de Ohm, ¿no? Resistencia por corriente igual a voltaje, ¿ya? Para eso voy a reducir el circuito a una sola resistencia, ¿ya? Entonces, voy a tomar acá este punto y digo, bueno, estas dos resistencias de aquí están entre dos nodos, entonces estas resistencias pues están en paralelo, ¿sí o no? En paralelo, ¿correcto? Porque están entre dos nodos, ¿no? Y la resistencia equivalente parcial aquí va a ser el producto, ¿no? 4 por R entre la suma, ¿no? Entre la suma, 4 por R entre 4 más R, ¿ok? Vamos a poner paréntesis. Entonces, de estas dos resistencias voy a tener una sola, ¿no? Una sola. El circuito me va a quedar así. A ver, vamos a copiar acá así. Bueno, como acá no tenemos negro, lo voy a poner con azul nomás, ¿no? Ahí. Entonces, entre estas dos tenemos una resistencia que viene a ser esta de acá, ¿no? Viene a ser 4 más R entre 4, perdón, 4 por R, ¿no? El producto entre la suma, el producto de 4 por R entre 4 más R, ¿ok? Y ahora vemos que estas dos resistencias de acá, ¿no? Esta, ¿no? Con esta de acá, ¿cómo están? Están en serie, ¿no? Porque están en la misma rama, el mismo conductor, ¿sí o no? En serie. Y en serie solamente se van a sumar, ¿no? Entonces ya tenemos la resistencia equivalente a todo el circuito, que va a ser 1 más 4 por R entre 4 más R, ¿ok? Bueno, si quiero calcular aquí, de una vez vamos a hacerlo. A ver, vamos a decir bonito este acá, ¿ya? Carambolas. Más, así, ¿no? 4 por R entre 4 más R, ¿ya? Bueno, para sumar esto, lo voy a poner acá denominador 1 y voy a multiplicar en cruz, ¿no? Entonces tenemos así, ¿no? Que la resistencia equivalente va a ser igual 4 más R, ¿no? 4 más R por 1, tenemos 4 más R, más 1 por 4R, 4 veces R, sobre 1 por 4 más R, 4 más R. Entonces acá tenemos 4 más, tenemos 4R más 1R, 5R entre 4 más R, ¿no? 4 más R. Entonces el circuito me va a quedar así, ¿no? A ver, lo voy a dibujar acá. Bueno, voy a dibujarlo con blanco, ¿no? Voy a tener así, ¿no? Ahí la fuente de voltaje, ¿no? La fuente de voltaje. Y acá tenemos, ¿no? La única resistencia que estamos obteniendo, 4 más 5R entre 4 más R. Tenemos la fuente de voltaje 24 volts, este es el voltaje de la pila o la batería, o la diferencia potencial. Y la corriente, ¿no? Sale por positivo y entra por negativo esta corriente total que nos está dando la fuente, igual a 8 amperes. Y acá utilizamos pues la ley de Ohm, ¿no? Que me relaciona esas tres variables, ¿no? Resistencia, corriente y voltaje. Resistencia por corriente igual a voltaje, que es la famosa ley de Ohm. La resistencia es esta, ¿no? Esta que está acá. Sería 4 más 5R entre 4 más R. Todo esto multiplicándose por la corriente, que es 8 amperes, y el voltaje es 24 volts. Hago octava 1, octava 24 es 3, ¿no? Entonces me va a quedar 4 más 5R, y este 4 más R que está dividiendo va a pasar a multiplicar al otro lado,
sería 3 por 4 más R, resuelvo la ecuacióncita y me sale la respuesta, ¿no? A ver, 3 por 4, 12, 3 por R, 3R, y acá pues ya sabes, ¿no? A ver, vamos a borrar aquí. Vamos a poner su rayita por acá. Y acá tenemos, ¿no? A ver, este 3R va a pasar a restar, tendríamos entonces 5R menos 3R, igual acá tenemos 12, 12 menos el 4 va a pasar a restar, menos 4, 5R menos 3R va a ser 2R, 12R, y acá sería 8, ¿no? 12 menos 4, sacando la mitad, R ¿cuánto es? 4 ohm, ahí está, 4 ohm, ¿ok? Muy bien. A ver, captura de pantalla. Ya está, ¿no? Bien, entonces, ahora vamos a ver el problemita número 13, que es el más difícil de la práctica, ¿no? Aparentemente, pero no es tan difícil, ¿no? Sino, solo a algunos alumnos les parece complicado porque tienen que resolver dos ecuaciones simultáneas, que es un problema, pues, sencillito del álgebra, ¿sí o no? A ver, ahí está. A ver, a ver, a ver. Ya, ahí mismo lo voy a hacer, ¿ya? Voy a poner un poquito más grande. Ahí está. El valor, dice, ¿no? El valor de la corriente que circula por la resistencia de 5 ohm es, ¿no? A ver, vamos a ver. Ahí estamos viendo dos mallas, ¿no? Correcto. Esta malla 1 y esta malla 2. Dos trayectorias cerradas. Voy a trabajar con esas dos trayectorias. Dos ecuaciones nomás necesito. A ver, entonces, por la malla 1 va a circular una corriente que lo voy a poner en sentido horario, ¿ya? Horario, ¿ok? Aquí está bajando, por aquí está subiendo, ¿no? Por acá sí, ¿ya? ¿Está bien? Si una corriente I sub 1 le voy a poner ahí, ¿ok? Si no es así, entonces, si en realidad la corriente está circulando en sentido contrario, en las ecuaciones me va a salir negativo, ¿no? Que me indica el sentido contrario. En la malla 2 también voy a suponer que está pasando una corriente, también le pongo en sentido horario, ¿ya? Tú lo puedes poner en sentido antihorario, como tú quieras, ¿no? Pero la técnica de corriente de malla, ¿no? Siempre se pone en sentido horario, ¿no? Pero puedes ponerlo en otro sentido, no hay problema, ¿ya? Ahí está. La cosa es que si te sale positivo, este es el sentido de la corriente, y si te sale negativo, el sentido es contrario. Ahora decimos, en la malla 1, ojo, en la malla 1, voy a utilizar la segunda ley de Kirchhoff, ¿no? En la malla 1. ¿Qué dice la segunda ley de Kirchhoff? Dice sumatoria de voltajes o de fuente de fuerza electromotriz igual a sumatoria de productos I por R. Entonces, solamente tienes que ver en la batería de la malla 1, 120 volt, por dónde sale la corriente. ¿Sale por negativo o sale por positivo? ¿Por dónde sale? No la parte interna, ve la parte externa nada más de la fuente. ¿Por dónde sale? Díganme, jóvenes. ¿Sale por positivo o sale por negativo? Por positivo. Amén. Positivo, claro, porque negativo sería para abajo, ¿no? No sale para abajo, ¿sí o no? No sale así para acá abajo, está saliendo por positivo. Entonces, esa fuente la consideras positiva, igual a la sumatoria de productos I por R. I sub 1 toca 2, entonces va a ser I sub 1 por 2 más I sub 1 toca 8, mira qué fácil, I sub 1 por 8 más, ahora I sub 1 toca 5, ¿sí o no? Pero como puedes apreciar, I sub 2 también está pasando por ella, ¿no? Y I sub 2 está yendo para arriba, perdón, I sub 1 es acá. I sub 1 para abajo, I sub 2 para arriba, entonces se van a restar, pero ¿cómo resto? I sub 1 menos I sub 2 o I sub 2 menos I sub 1. Se resta porque uno va para abajo y el otro va para arriba, pues, ¿sí o no? ¿Cómo resto? Como estamos en la malla 1, voy a restar I sub 1 menos I sub 2, ¿ya?
Entonces, como estoy en la malla 1, resto I sub 1 menos I sub 2 por la resistencia que es igual a 5. Entonces acá tengo 2 I sub 1, ¿no? Más 8, acá tengo 8 I sub 1. Cuando multiplique, acá tengo 5 I sub 1, ¿no? Menos 5 I sub 2, ¿sí o no? 2 I sub 1 más 8 sería 10, más 5, 15. Entonces la ecuación me va a quedar 120 igual a 15 I sub 1 menos 5 I sub 2. Menos 5 I sub 2. Todos tienen quinta. Voy a sacar quinta entonces. Quinta de 120, a ver, quinta de 12 es 2, sobrando 2, 20. Quinta de 24, acá me queda 24. Quinta de 15 es 3 y quinta de 5 es 1. Entonces la ecuación sería 24 va a ser igual a 3 I sub 1 menos I sub 2. Y esto lo voy a poner, esta es la ecuación número 1, ¿ok? Bien, ahora voy a la malla 2. A ver, ahí no puedo hacer nada, pues tengo I sub 1 y sub 2. Pero en la malla 2 no voy a tener otra ecuación y voy a tener, ¿no? Dos ecuaciones con dos incógnitas. También acá utilizamos la segunda ley de Kirchhoff, ¿no? Sumatoria de fuentes de voltaje igual a sumatoria de productos I por R, ¿ya? Entonces tenemos acá, a ver, en la malla 2, aquí, ¿la corriente sale por positivo? ¿Se va así para arriba? No, está saliendo entonces por negativo. Entonces, esa fuente la consideramos negativa. Sería menos 14, va a ser igual a la sumatoria I por R. I sub 2 toca 1, entonces sería I sub 2 por 1. Más I sub 2 toca también a 5, pero también 5 es tocado por I sub 1. Como I sub 2 está subiendo, I sub 1 está bajando, se van a restar. Como estás en la malla 2, pones primero I sub 2 menos I sub 1 por la resistencia que es 5. Fíjate nada más, si estás en la malla 1, era I sub 1 menos I sub 2. Como estás en la malla 2, va a ser I sub 2 menos I sub 1. Prevalece la malla, pues, ¿no? Entonces queda 14, acá tengo I sub 2, multiplicado por 5, va a ser 5 veces I sub 2, menos 5 I sub 1. Una ecuación sencillita de álgebra, ¿no? Una vez I sub 2 más 5 veces I sub 2 son 6 veces I sub 2 menos 5 I sub 1. Y a esta ecuación le llamas la ecuación número 2. Entonces ahora ya acabó la física, bueno, hace rato. Vamos a resolver estas ecuaciones simultáneas, ¿no? Voy a utilizar el método de reducción. Como acá tengo, acá tengo I sub 2, ¿no? Negativo, acá tengo I sub 2 positivo, pero con 6. Entonces simplemente, ¿no? Tiene signos cambiados, muy bien, pero le falta acá 6. Entonces la ecuación número 1, ¿no? La ecuación número 1 lo multiplico por 6, la número 1, ¿ya? 24 por 6, a ver, 6 por 4, 24, llevo 2, 6 por 2, 12, ¿no? Resto, y 2 que llevaba será 14, 144, 6 por 4, 24, ¿no? Pues llevo 2, 6 por 2, 12, y 2 que llevaba 4, 144. 6 por 3, 18, 18 y su 1. 6 por 1, 6, bueno, menos 6 y su 2, ¿no? Y la ecuación 2 lo voy a poner, ¿no? Sin multiplicar, claro, ya tengo 6 y su 2, acá tengo menos 6 y su 2. Menos 14 va a ser igual a 6 y su 2, menos 5 y su 1, ¿ok? Al sumar miembro a miembro, ¿no? Con gran alegría, menos 6 y su 2, más 6 y su 2 se cancela, ¿sí o no? 144 menos 14 será 130, ¿no? 18 y su 1 menos 5 y su 1. Acá era menos Profesor, 5. disculpe, 13, perdón, 13 y pero su 1. es que creo que ahí en la diferencia de la malla 2 puso I sub 2 menos I sub 1, ¿no? Pero no era I sub 1 menos I sub 2. En la malla 2.
Sí, sí, ahí, en la fórmula. Ya, estás en la malla 2, entonces, ¿Mm? si estás en la malla 2, es mayor I sub 2. I sub 2 menos I sub 1. Acá está, I sub 2 menos I sub 1. Si estás en la malla 1, pones I sub 1 menos I sub 2. Como te digo, prevalece la malla. ¿Está bien? Pero no es que una intensidad sea mayor que la otra, entonces como es Pero que... te vuelvo a repetir, no seas terco, escucha a tu profe. Si estás en la malla 1, tienes que restar I sub 1 menos I sub 2. Prevalece la malla, porque aquí tú estás considerando que la corriente está circulando así, ¿sí o no? Si estás en la malla 2, ahora restas al revés, I sub 2 menos I sub 1. ¿Está bien? Ok, ok, profesor, entiendo. Ya, Muchas gracias. ya, entonces acá tenemos, ¿no? 10 y sub 1 menos 5 y sub 1 me sale 3 y sub 1. El 3 se pasa a dividir y me queda que la corriente I sub 1 va a ser 10 amperes, ¿ya? 10 amperes. Como ya tenemos la corriente I sub 1, dices, bueno, ahora esa corriente, ¿no? Esa corriente I sub 1 igual a 10 amperes, lo voy a reemplazar en la ecuación, digamos en la ecuación 1, ¿ya? En la ecuación 1. Vamos a reemplazarlo en la ecuación 1. En la ecuación 1 tenemos esto, ¿no? 24 igual a 3 I sub 1 menos I sub 2. Pero I sub 1, ya calculé que es 10, ¿no? Menos I sub 2. I sub 2 pasa acá positivo, ahí está I sub 2. Y acá tengo 3 por 10, 30. Y acá tenemos 24 que va a pasar a restar. Entonces tenemos que la corriente I sub 2 va a ser igual a ¿cuánto? A 6 amperes. Ya tenemos la corriente I sub 1 y tengo la corriente I sub 2. Entonces ahora puedo calcular la corriente que está pasando por la resistencia. ¿Ok? Ahí está la resistencia de 5 ohm. Como ambas me han salido positivas, entonces no hay problema, es el sentido que he elegido, ¿no? Entonces la corriente I sub 1 igual a ¿cuánto? A 10 amperes está bajando. Y la corriente I sub 2, ¿no? La corriente I sub 2 igual a ¿cuánto? A 6 amperes está subiendo, ¿no? I sub 2, 6 amperes. Entonces la corriente total, la corriente que está pasando por esta resistencia va a ser la resta. ¿Y cómo resta? Pues la mayor menos el menor, pues, ¿no? Porque va a ganar la corriente mayor. I sub 1 menos I sub 2, ¿ok? Entonces, esa corriente I va a ser igual a I sub 1, 10 amperes, menos I sub 2, 6, ¿no? La corriente va a ser igual a 4 amperes, ¿ya? La que está circulando por la resistencia. Respuesta, como puedes apreciar, la C, ¿ya? La C, ¿ok? A ver, como te digo, solamente es aplicar la segunda ley de Kirchhoff en cada malla y lo único diferente, ¿no? Tienes que, si estás, vuelvo a repetir, en la malla 1, restas I sub 1 menos I sub 2. Y si estás en la malla 2, restas I sub 2 menos I sub 1. ¿No? Porque prevalece la malla, pues prevalece la malla. ¿Ya? Si lo pones al revés, no te sale, pues. ¿Ok? Muy bien, toma la captura de pantalla, los alumnos, muy bien. Bueno, nos va para este es el problema aparentemente más complicado porque tienes que resolver la ecuación 1 y la ecuación 2, que son ecuaciones simultáneas, que para ustedes no debe ser nada del otro mundo, ¿no? Ustedes tienen que, en álgebra, ¿no? Ahora, si me dices que no has entendido la solución de ecuaciones simultáneas, entonces reclámale pues al profesor de álgebra, ¿no? Que no te enseña bien, pues. ¿Sí o no? Bien, estimados alumnos, a ver. Profesor, disculpe, ¿vamos a ver otro ejercicio o ya, Creo ya que ya sería el no, final? porque sí, les voy a explicar, ¿no? Acá le voy a explicar a ustedes, ya para ustedes, más o menos les voy a explicar acá. En el circuito mostrado determinar RAB entre RAC, ¿ah? La señorita coordinadora ya que era descansar, pues. RAB, ¿ya? Primero vamos a calcular RAB, ¿ya? A ver, cuando tú quieres calcular RAB, ojo, o sea, vas a calcular la resistencia entre A y B, entonces, escúchame bien, aquí C lo vas a eliminar. ¿Por qué lo vas a eliminar?
Porque los electrones no van a saltar por acá, pues, ¿no? Lo eliminas este. O sea, trabajas con este circuito, ¿ya? Estas dos resistencias están en serie, ¿sí o no? Correcto. Y estas dos, aquí te va a quedar R más R, 2R. 2R con R están en paralelo, porque acá hay un nodo y acá hay otro nodo, ¿no? Y lo que te salga de esas dos, con esta van a estar en serie y después en paralelo, porque acá hay un nodo y otro nodo, ¿ya? Eso lo hace bonito, ¿ok? Ahora te explico la otra, ¿ya? A ver, cuando vas a calcular la resistencia ahora entre A y C, ¿no? Entre A y C. ¿Dónde está A? Aquí. ¿Dónde está C? Acá. Entonces B lo eliminas. ¿Por qué razón? Porque tú vas a calcular la resistencia equivalente entre A y C. Entonces por acá los electrones no van a saltar, ¿no? No saltan al aire. Entonces no va a pasar corriente por acá. Entonces trabajas así, ¿no? Y ahí pues vas a ver, aquí tienes un nodo, aquí tienes el otro nodo, ¿no? Entonces, esta resistencia de aquí están en serie, ¿no? Y aquí va a ser 2R. Como este no existe, este también está en serie. Y aquí va a ser R. Te va a quedar R, 2R, R y 2R que estarían en paralelo. ¿Ya? Estarían en paralelo. ¿Correcto? ¿Ya? Ahí lo hacen bonito, estimados alumnos. La respuesta es 5/4. Y les voy a dar la respuesta de los problemas propuestos. ¿Ya? Dejo esto para que ustedes practiquen. Si no te sale, la próxima clase me dice, profesor, no me salió. ¿Ya? Entonces te explico con detenimiento. ¿Ya? Sí. Profesor, Nosotros disculpe, entonces se resuelve con arriba y abajo, ¿no? Eso los que están entre A y C, ¿no? Claro, o sea, de A a C nomás. El otro punto lo eliminas, pues el otro cachito, ¿no? ¿Ya? Ya, ahí están los problemas, la solución, cópienlo, peguen una captura de pantalla a la solución. Ah, no, hay 15 problemas nomás, ¿no? Ah, por gusto, pues ya. Ya no hay problema de tarea. Ya, esa va a ser la tarea entonces. Yo pensé que había Profesor, problema de disculpe, tarea. ¿cree que puedo Este va a preguntarle ser. algo? Sí, pregunta nomás. Rápido, porque Bueno, es sobre el dime. flujo neto, así. Es que no entiendo muy bien por qué el flujo neto es igual a cero, porque el flujo no sería la intensidad de corriente o algo así. Pero en un conductor, dice, pues, en un conductor. En un Sí, conductor. pero... Y El flujo eso... neto, ¿no? O sea, en Sí, un sí, el flujo punto, neto. todo lo que, en un nodo, ¿no? Todo lo que entra sale, ¿no? O sea, el flujo neto ahí va a ser cero. A eso se refiere, ¿ah? Pero, ¿por qué ahí incluye el nodo? Porque ahí no... No es que no entiendo muy bien cómo va el nodo con el flujo, porque ahí no mencionan el nodo. Ya, entonces, a ver, ya voy a ver una manera de explicarte mejor. La próxima me vas a recordar, ¿ya? ¿Entendido? Anda resolviendo esto de acá, ¿no? Esto del flujo neto no les va a venir en el examen, ¿ya? De todas maneras, les voy a explicar mejor la otra. La próxima te explico mejor, ¿ya? Porque es un poquito tarde, ¿ok? Ok, ok, profesor, le hago cortar la ¿Ya? Me prueba. hace recordar, me hace recordar, ¿ya? Y este de acá, si no le sale, también me hace recordar, aunque el otro tema también es bien extenso. Ah, ya, vayan estudiando para el próximo tema, que es un tema muy bonito, física moderna. Vayan estudiando, ¿cómo se llama? Ondas, ¿ya? Entran a YouTube, vean un poquito de ondas, ¿no? Ondas mecánicas y ondas electromagnéticas, ¿ya? Porque lo que vamos a estudiar la próxima clase son ondas electromagnéticas. Bueno, yo les voy a hacer una introducción, pero para que puedan entender, voy a ir rápido, porque es bien largo el tema, recontra largo, ¿ah? ¿Ya? Ya, estimados alumnos, nos vemos, suerte, cuídense. Chao, profesor. Muchas Estudien ondas, gracias. estudien ondas. Hasta luego, profesor. Ya, profesor, Gracias, cuídese, muchas profesor. gracias. Buen fin de semana. Chicos, nos Ah, estamos señorita, viendo más tardecito. ¿Qué tal, profesor? Un gusto siempre ¿cómo saludarlo. está, señorita? Gusto saludarle. Ya, Realmente, buen fin de profesor. semana Buen fin también. de semana. Gracias. Relájese, relájese. Sí. Ya nos Con los vemos. chicos nos seguimos viendo más tardecito con química, una Ah, qué bien, qué bien, recuperación. qué bien. Ok. Ah, Cuídese. qué bien. Gracias. Gracias.